señala que Alejandro Toledo no dice la verdad cuando habla sobre este caso, cuando toma distancia de la compra de las propiedades y toma distancia de lo que significa justamente la empresa Ecoteva. El 79% dice que sí está enterado. Este es el marco en el cual llega Alejandro Toledo a responder por todas las contradicciones en las que él mismo cayó. Ahora no solamente hay acusaciones, sino contradicciones que muchos llaman mentiras de Alejandro Toledo. Nosotros vamos a tocar ese tema, es decir, la situación de Alejandro Toledo el día de hoy. Lo haremos con dos exministros de su gabinete, cuando él era gobierno, Carlos Brus, de ex Perú Posible, y Luis Solari, que fue primer ministro precisamente durante la gestión de Alejandro Toledo. Con ellos también trataremos otro tema que está sobre la mesa, o que se ha puesto sobre la mesa: la unión civil de personas del mismo sexo. Carlos Brus ha puesto en debate en el Congreso un proyecto de ley precisamente relacionado con esto. Y han surgido reacciones de todo tipo, desde las mesuradas hasta las más duras. Desde posiciones bastante fuertes, como la del congresista Tubino, hasta las que incluyeron acusaciones personales, como la del cardenal Cipriani. Hoy estaremos teniéndolos frente a frente a Luis Solari y a Carlos Brus, que defienden posiciones contrarias. Los dos, repito, han sido ministros del régimen de Alejandro Toledo, y con ellos vamos a iniciar este programa. Luego estaremos con Raúl Castro, del Partido Popular Cristiano, y después hablaremos sobre las expectativas empresariales. Estaremos con un representante del empresariado, precisamente. Antes de presentar a nuestros invitados, veamos un poco las encuestas, las que ha presentado Ipsos Perú. El primer cuadro es el siguiente: la caída nuevamente de la aprobación presidencial. Ollanta Humala registra un 27% de aprobación, tenía 29 el mes pasado, vuelve a caer 2 puntos. El siguiente cuadro tiene que ver con la aprobación. El siguiente cuadro, por favor. Ahí lo tenemos, la aprobación del Congreso, del gobierno en su conjunto y de otras instituciones. El gobierno es aprobado solamente por el 22% de los peruanos. El 72% desaprueba la labor del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República es aprobado por el 9% y desaprobado por el 86%. Y el Poder Judicial es aprobado por el 11% y desaprobado por el 82%. En el siguiente cuadro veremos la aprobación de algunas personas. El primer ministro, 15% lo aprueba, lo desaprueba el 65%. Y hay que señalar que el primer ministro el mes pasado tenía 58%, ahora tiene 65%. O sea, en mitad o ya terminando las reuniones del diálogo que el primer ministro empuja, promueve y que informa a la ciudadanía públicamente, lo desaprueba más la gente todavía. ¿Eso qué quiere decir? El primer ministro ha pasado de 58% a 65% de desaprobación. Mientras más dialoga, menos lo quiere la población. El presidente del Congreso tiene 12% de aprobación, 68% de desaprobación. El ministro Miguel Castilla tiene 23% de aprobación, 58% de desaprobación. Y él también ha pasado de una desaprobación de 52% el mes pasado a 58% este mes. Es decir, se ha incrementado su desaprobación en 6 puntos porcentuales. Y la alcaldesa Susana Villarán tiene una aprobación de 30% y una desaprobación de 66%. Muy bien, esta es la aprobación ahora de la primera dama. Se mantiene casi en el mismo nivel. Ha subido un punto, digamos, de 36% a 37%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué, a pesar de los tremendos esfuerzos que hace el gobierno, el presidente de la República, del diálogo del primer ministro, sigue cayendo la aprobación del presidente, sigue cayendo la aprobación del Ejecutivo, cae o crece muchísimo más la aprobación, la desaprobación del primer ministro? Pues parece que tiene que haber cirugía mayor. No es suficiente solamente con aspirinas. Muy bien, vamos a saludar ahora a don Carlos Brus. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Doctor Luis Solari, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Enrique? Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien,
Yo quisiera, por favor, que empecemos... ¿Con Ecoteva o con el otro? Bueno, yo quisiera empezar con Ecoteva. Dada la reciente llegada de Alejandro Toledo, me gustaría que ustedes nos cuenten cuál es la situación en la que llega Alejandro Toledo, qué debe hacer Alejandro Toledo ahora al llegar, cuál es la perspectiva que ven ustedes a la situación de Alejandro Toledo. Don Carlos Brus, por favor. Bueno, creo que es muy difícil que por la cantidad de contradicciones que han habido y por las evidencias que se han encontrado, no de parte de la oposición, de enemigos, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende del gobierno aliado del expresidente Toledo, es muy difícil que no le abran un proceso judicial. Y la duda está si en este proceso judicial le pongan algún tipo de impedimento, un tipo de restricción, ya sea no salida del país, la más fuerte es que frente al proceso judicial con orden de captura. Pero digamos, yo creo que el tema del impedimento de salida del país podría ser una posibilidad. Entonces, para que eso no ocurra, el presidente Toledo tiene que venir al país y decir: aquí estoy. O sea, tiene que mostrar voluntad de ponerse a disposición de las autoridades para la investigación. Y de esa manera, cuando le abran el proceso judicial, decir: mira, yo he estado permanentemente a disposición, no hay necesidad que me ponga usted un arraigo. Entonces creo que un poco esta venida, que como tú te imaginarás, tú que eres comunicador, presidente Toledo, no creo que tenga algo que decir que no pudo haber dicho desde el extranjero, es para dar ese mensaje y para vacunarse de que no le vayan a poner un arraigo, un impedimento a salir del país cuando se abre este proceso judicial. Don Luis Solari. Bueno, sí, lo que pasa es que el fiscal no ha dicho todo lo que sabe. Porque él va a Costa Rica y dice: vengo buscando unos anticuchitos, una brochetita. Y le dicen: mire, también a este yuquito, a este caucaba y todas estas cuestiones que hemos encontrado. El fiscal solamente ha dicho un resumen, ¿no? Parece que hubiera algo en el periodo de gobierno. Y el fiscal ha pasado desapercibido. Él ha dicho que su siguiente paso es de frente a rastrear el origen de los fondos, ¿no? Para saber, son de un tercero, son de un cuarto, son de un quinto. Usted sabe cómo es el mundo hoy día en los movimientos de dinero. Entonces, yo creo que el fiscal va a ir con calma, porque no es que le abren el proceso judicial solo se puede abrir cuando el fiscal, que a él le corresponde por ser expresidente de la República, haga su informe y diga: al lugar la apertura de proceso penal. Solamente mientras el Ministerio Público no concluye la investigación y no lo traslada al Poder Judicial, no puede. Por supuesto, podría en este momento, si esos platillos que ha encontrado en Costa Rica el fiscal, para él fueran suficiente de pasar a una investigación ya no del Ministerio Público, sino judicial. Pero eso ya depende pues exclusivamente del fiscal de la Nación. O si él va a escoger la vía de ir a rastrear al final para ver si se trata de fondos de terceros, de cuartos, de quintos o del expresidente o del señor Maiman. Cosa que cambia totalmente la figura. Muy bien. De lo que se ha podido saber, de todos los testimonios que usted ha conocido, de todas las versiones, incluso las contradicciones de Alejandro Toledo, ¿usted puede decir que la situación de Alejandro Toledo es sumamente difícil? Bueno, digamos que es complicada porque aparentemente, de acuerdo a la investigación, hay unos fondos de origen inexplicable. Aparentemente. Casualmente, estos procesos son para que se expliquen. Pero a diferencia de las dictaduras, donde uno no tiene derecho a la defensa, la carga de la prueba corresponde al que acusa. Por eso, como Peláez es un demócrata, a él no se le va a ocurrir decir: abramos proceso con este indicio y que el acusado cargue con la prueba de demostrar que no es cierto. No, pues estamos en una democracia. El fiscal tiene que decir: estas son las pruebas por las cuales yo lo acuso, ¿no? O sea, en esas está el fiscal. Lo que pasa es que obviamente, como debe ser en una democracia, no manejamos pues el buffet que le encontró en Costa Rica, eso lo maneja el fiscal y él determina. Si nosotros vemos que abre proceso, es porque en el buffet no hay platillos, hay fuentes. Pero si él decide continuar la investigación hasta el origen del dinero, es porque en Costa Rica encontró platillos y tiene que ir a buscar fuentes. Muy bien. Don Carlos Brus, ¿qué debe hacer Alejandro Toledo ahora? ¿Qué le compete políticamente y a nivel fiscal? Bueno, políticamente yo no creo ya que tenga mucho
futuro político. En el Perú se dice que no existen muertos políticos, pero en este caso veo difícil. En todo caso... Cuando yo me refiero políticamente es frente a la opinión pública. Ah, bueno. ¿Qué quería hacer? Yo creo que él tiene que priorizar su estrategia legal. O sea, ya el problema de limpiar su imagen creo que es un tema ya que pasa en un segundo momento. Ahorita él tiene que sentarse con sus abogados y hacerles caso con una disciplina así romana, ¿no? Porque su situación es muy delicada y no lo digo con alegría. No es una situación que me agrade, por más que ya dejó de ser mi amigo, pero tener a un segundo expresidente del Perú en problemas judiciales no es nada que nos convenga como imagen del país en el exterior. Así que creo que tiene que buscar de estructurar bien su estrategia legal y hacerle caso a sus abogados. ¿Debe ser citado por el Congreso? Todavía no, yo creo que el Congreso ya lo citó una vez, el Congreso está citando una serie de personas y creo que le compete volverlo a citar al final para contrastar una serie de dichos que las personas que están yendo están dando y de esa manera cerrar esa investigación. Muy bien, Alejandro Toledo ha llegado con su portátil, de que lo ha ido a recibir al aeropuerto, o sea que todavía él tiene, calculo yo, las esperanzas de convencer a la población, no sé con qué argumentos, Hay un poco de manipulación, ¿no? Por ejemplo, se ha presentado como algo malo que una persona compre un inmueble por el doble de lo que costó. Y lo podría comprar por el triple, por el cuádruple. Los inmuebles en los últimos años han duplicado, triplicado, cuadruplicado el precio. Pero ha sido presentado, por ejemplo, habría que pedir un poco de objetividad, ¿no? Y a los que no saben cómo es el tema inmobiliario, que pregunten, pues, ¿no? De repente el mismo no lo conoce tampoco, ¿ah? Bueno. Por lo que han dicho los agentes inmobiliarios que se han prestado al Congreso. Ahí parece que hay contradicciones también. Pero en fin, vamos a ver. Pudo haber pagado el triple, el cuádruple y eso no. Vamos a ir asunto es de dónde pecata. De dónde sale el dinero, exactamente. Vamos a una pausa y ya entramos en la materia que nos ha creado. Es decir, una pichanguita. Así es, ¿no es cierto? Un entremés para ir con el símil que usted ha hecho. Y es la unión civil de personas del mismo sexo. Regresamos.